continuación vamos a pasar a la segunda charla de hoy, titulada Soluciones ecoinnovadoras en poscosecha, a cargo de Miguel Ángel Domene, que es responsable del área de alimentación y salud de la Fundación Cajamar. La Fundación Cajamar, constituida en 2006, tiene por objetivo la promoción y organización de actividades relacionadas con la economía social y el sector agroalimentario. Y montáis un montón de webinars. Es especialista en webinars, Miguel Ángel, como veréis. Pues Miguel Ángel, cuando quieras, compartes la presentación y al finalizar tu presentación pasaremos al turno de preguntas, ¿vale? Perfecto, vale, muchas gracias, Claudia. Aquí. Vamos a ver, voy a compartir. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación para dar esta charla que se titula Soluciones ecoinnovadoras en post cosecha. Y bueno, lo que quería presentaros un poco es el trabajo que hemos venido realizando con diferentes soluciones ecoinnovadoras, como comenta el título de la charla, ¿no? En primer lugar, bueno, vamos a presentar un poco la tecnología Supercooling System, ¿de acuerdo? Que es una tecnología que, como veis, es oriental, tiene una patente en Japón, en China, y básicamente es una tecnología muy, muy sencilla. Es decir, la idea es, al sistema de refrigeración que tengamos de conservación, le hacemos un montaje de unos electrodos con una determinada geometría para generar un campo eléctrico uniforme que tiene unas determinadas características, ¿vale? Es decir, como veis, hay una potencia de 1500 vatios, en el caso nuestro, y una intensidad de corriente de 2,5 miliamperios a una determinada frecuencia que oscila entre 48 y 62 hercios. Y lo que sí es importante en este caso, pues la distancia de separación entre esos electrodos que podéis ver aquí. Es decir, esos electrodos se diseñan en función de las necesidades geométricas que tengamos, ¿no? Ya veréis que hicimos varios montajes y la idea es ¿qué nos aporta esta tecnología, ¿no? Aquí hay simplemente un primer dibujo donde se ve exactamente en qué consiste o lo que aporta, que es la aplicación de ese campo eléctrico entre esos electrodos paralelos, y lo que básicamente genera, pues lo que estáis viendo aquí. Se llama también este fenómeno de tecnología de alteración por membrana, y lo que básicamente genera es una electroporación que se basa simplemente que cuando sometemos a las células a un campo eléctrico, pues se va produciendo una nueva distribución o redistribución de cargas que aumentan el potencial transmembrana, tanto mayor cuanto es la fuerza del campo eléctrico aplicado. Y claro, cuando se supera un valor o un umbral crítico, la fuerza de atracción entre cargas de distintos signos supera la resistencia mecánica de la membrana, dando lugar a la aparición de unos pequeños poros, pero unos pequeños poros que con el paso del tiempo, evidentemente, van creciendo hasta que provocan la generación de poros grandes y la lisis de esa membrana, con lo cual, evidentemente, deja a la célula inactiva. ¿De acuerdo? Ahí veis un poquito más el fenómeno en sí, es decir, tenemos una célula normal y al aplicar la célula normal, al aplicar un campo eléctrico, se produce esa distribución de cargas, como comentábamos, y ahí empiezan a aparecer esos microporos que cada vez van creciendo más como consecuencia de la aplicación de ese campo eléctrico, hasta que se produce el vaciado del contenido celular y la célula que está completamente inactiva. Y entonces, como comentamos, la ventaja que presenta esta técnica frente a, por ejemplo, un método térmico, pues que evidentemente va a mantener sus cualidades nutricionales y organolépticas. Si comparamos un poco esta tecnología con el resto de sus homólogos, que serían en este esquema que estáis viendo aquí, los relacionados a la aplicación de campos de fuerza, es decir, que hablaríamos bien de la aplicación de campos eléctricos, campos magnéticos, una presión mecánica, ultrasonido o láseres pulsantes, pues hay diferentes tecnologías y lo que quería que vierais un poco la eficiencia, ¿no? La eficiencia de esta tecnología en comparación con otras de fenómenos característicos parecidos, es decir, como por ejemplo el campo eléctrico pulsante de alta intensidad, o la PL, que es el pulso de luz, o el CMO, que son campos magnéticos oscilantes, o la aplicación de altas temperaturas, o campos de presión oscilantes, o ultrasonido de alta frecuencia, en comparación con este supercooling system, ¿no? O sea, ¿qué podemos destacar un poco de ella con respecto al resto? Bueno, pues ahí lo estáis viendo, es decir, ahí tenéis los parámetros de operación de esas diferentes tecnologías
Y como veis, pues ese supercooling system asociado a ese fenómeno de tecnología de alteración por membrana, pues tiene una temperatura de operación que es bastante amplia, opera a la presión atmosférica y luego veis un poco su caducidad o la vida útil de determinados productos, porque se aplica tanto para productos hortícolas como, por ejemplo, para productos como pueden ser los cárnicos o pescados, ¿no? Es decir, tenemos una caducidad que, bueno, se mueve en un rango parecido al del resto de tecnologías, ¿no? Pero lo más interesante, evidentemente, y tal como está el precio de la luz actual, es el consumo eléctrico, ¿no? Como veis, en comparación a las otras tecnologías, pues el consumo eléctrico es muchísimo más bajo en el caso de esta tecnología SCS, ¿no? Que tiene un gasto, un consumo de 0,7 kilovatios hora tonelada tratada, mientras que otras, pues como veis, tienen valores muchísimo más altos. Y luego, evidentemente, tenemos que ver un poco la eficiencia en la desinfección, que por eso he puesto aquí esta tabla, ¿no? Es decir, si lo comparamos con otras tecnologías de aplicación, pues como veis, el Na sería que no altera, la I inactivación, la D desactivación y la DS destrucción, ¿vale? Y en el caso de la tecnología SCS, tenemos que sobre los microorganismos fundamentalmente lo que vamos a generar es una desactivación, es decir, una inhibición de ese crecimiento microbiano de determinado tipo de patógenos como consecuencia de ese fenómeno de electroporación, ¿vale? Evidentemente, lo que sí tenemos es que en el efecto de las esporas, por ejemplo, mientras que hay otras tecnologías como congelación y liofilización que provocan desactivación, pues en este caso no altera, pero vamos, con un comportamiento muy parecido al de otro tipo de tecnologías. Y yo creo que aquí está un poco lo más destacable, ¿no? Es decir, si hablamos un poco de la alteración de cualidades organolépticas o nutricionales, en esta tabla pues se ve un poco qué es lo que pasa con la aplicación de las diferentes tecnologías. Y en el caso de la SCS, pues como veis, ni por ejemplo en el contenido proteico, o sea, ni en el contenido vitamínico, que evidentemente siempre es uno de los más devaluables por efecto de aplicación de una determinada tecnología, porque siempre se producen determinados tipos de alteraciones, como veis, en el caso de las otras homólogas como el CPAI o la PL, o sea, perdón, la PL o la CMO, o las otras que sí que provocan alteración, ¿no? Sin embargo, esta, pues teóricamente no altera esos compuestos vitamínicos, ¿no? Y en cuanto al sabor y al color, pues de la misma forma, mientras que hay otras tecnologías que sí que alteran esas propiedades organolépticas, en este caso no alteraría. Y eso es lo que nos hizo, digamos, hacer pruebas con esa tecnología en la estación experimental. Bueno, aquí os presento un poco, dentro del portfolio de la tecnología y la empresa que la comercializa, pues cuáles son un poco los plazos de vida útil en conservación post cosecha de diferentes tipos de productos. Ahí veis el brócoli, fresa, melón, mandarina, col, melocotón, mango, tomate y los días exactamente que tienen de almacenaje, ¿de acuerdo? Aquí igual, es decir, con col china, con uvas, con manzana, charota, caqui, setas, cebolla, espinaca y maíz. Es decir, como supongo que podréis tener acceso a la presentación, pues ahí tenéis un poco los datos técnicos de la conservación post cosecha y la temperatura de conservación a la que se hizo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí os presento un poco el tema de las posibilidades que tiene la misma. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso teníamos una cámara frigorífica e hicimos el diseño de una pequeña caseta interior dentro de la cámara para hacer la construcción del sistema SCS. Ahí veis un poco los electrodos que, como os comentaba, perdón, como os comentaba, se ve perfectamente que son diseñables en función de las necesidades geométricas que tiene. Y lo más importante era que este diseño, como veis, está calculado teniendo en cuenta lo que comentamos de la distancia de separación entre paneles, que es bastante importante, pero vamos, que no habría ningún problema en ajustarlo a cualquier tipo de cámara frigorífica. Lo único verdaderamente importante es que
esa colocación de paneles posteriormente tiene que tener un testeo o validación de cómo se distribuye el campo eléctrico en el interior de ese espacio confinado para ver que efectivamente es homogéneo y con los valores que son esperables. ¿De acuerdo? Entonces hicimos esa construcción donde hicimos determinado tipo de conservación post cosecha, controlando un poco las mismas, y luego ya en un sistema más evolucionado, bueno, nos trajeron de allí varias cámaras frigoríficas que tienen adaptada la tecnología, como veis, y aunque no se ve ahí, porque he puesto una fotografía de las cosechas que hicimos con fresa en el interior, de la misma manera que antes habéis visto las cámaras frigoríficas, pues iban instalados en dos electrodos con una determinada geometría en función de la distancia de separación, porque os dije al principio lo de la aplicación de una potencia determinada con una intensidad para una distancia de separación, pero eso es ajustable efectivamente a cualquier tipo de distancia siempre y cuando se juegue con esa distancia de separación y la potencia a aplicar para que el campo eléctrico sea de un determinado valor, ¿vale? Ahí veis un detalle de cómo era la cámara en el interior, ¿de acuerdo? Como os comento, llevaba ya los electrodos totalmente instaurados en la misma. Y también hicimos pruebas con un container de estos de transporte industrial, que ahí estáis viendo la colocación del mismo. Aquí veis perfectamente cómo iba el diseño de los electrodos dentro de la cámara. Esto es lo que os comento, que es importante eh, diseñar bien para que haya una eficiencia en lo que es la generación del campo eléctrico en el interior a la hora de aplicarlo, ¿vale? Y cómo se veía porque comparamos el comportamiento de ese container con otro exactamente igual, pero sin esos electrodos, ¿de acuerdo? Para ver un poco efectivamente la eficiencia de la tecnología y qué nos podía aportar, ¿vale? Bueno, en principio lo que estuvimos viendo es que efectivamente un tema que nos preocupaba es ver el efecto en la aplicación de un determinado valor de campo eléctrico, como os comentaba, y la respuesta que tenía a determinado tipo de microorganismos. En este caso cogimos uno que es E. coli, que evidentemente está muy controlado normativamente hablando, y como veis, pues se vieron que a una temperatura de 0 grados, es decir, en unas condiciones concretas, pues se producía una reducción logarítmica entre 2 y 4, entre 3 y 5 y 3 y 4 unidades, ¿de acuerdo? Formadas de colonias. Es decir, que sí que había una reducción bastante importante, pero más que reducción, eso me gustaría incidir en el tema, es desactivación, como comentábamos antes, es decir, lo que provoca es una inactivación de ese crecimiento microbiano que provoca que no haya muchísimo mayor crecimiento. Y luego sobre los que están, paulatinamente, sí que va provocando, es por el fenómeno de electroporación que decíamos, esas rupturas celulares que terminan desactivando a esos microorganismos, ¿vale? Porque terminan desactivando células inicialmente y luego los microorganismos. Lo bueno que tiene es que evidentemente en el medio sólido que atraviesa el campo eléctrico en conservación, que en este caso estaríamos hablando o de un fruto o de una carne o de un pescado, pues no hay esa alteración visible para los microorganismos. ¿De acuerdo? Ahí veis un poquito en el caso del tomate, que fue otro ensayo que hicimos, es decir, fueron los datos que obtuvimos en cuanto a la variación de determinadas propiedades organolépticas como el color, el pH, grado, brillo y firmeza y acidez titulable, y luego también en el recuento de determinados microorganismos, ¿no? Vimos que efectivamente, pues en algunos casos el crecimiento, pues, por ejemplo en moho y levadura, no era muy significativo porque era de una unidad logarítmica, y las propiedades organolépticas pues no sufrían una gran variación o una variación importante que devaluara la calidad organoléptica de esos productos, ¿no? Ahí veis que también hicimos pruebas en calabacín, cómo evolucionó a lo largo del tiempo desde el 27 del 1 hasta el 29 del 2. Y como veis, aquí sí vimos que había una evolución progresiva de bacterias y hongos, pero vamos, en cualquier caso estaríamos hablando
de que al pasar del 27 en 1 al 9 del 2 aumentamos en una unidad logarítmica y luego simplemente se quedaba en ese orden de magnitud, con lo cual el crecimiento no era tan grande. ¿De acuerdo? Y para que visualmente veáis un poquito el tema, pues aquí os presento las fresas que habéis visto que estaban antes en la cámara SCS que teníamos de la propia empresa. Es decir, ahí veis como en el día cero estaban de esa forma, luego en el día 14 estaban de esa y llegamos a los 21 días y a los 21 días de conservación, pues las fresas estaban en ese estado, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el ensayo que hicimos con tomates para su evaluación, ¿vale? Aquí hay un detalle también importante, es decir, vimos un poco que efectivamente, lo digo porque ha salido la pregunta anterior, dependiendo un poco de cómo estén los palés almacenados en la cámara frigorífica, pues sí que había un pequeño efecto, eh, porque el campo eléctrico era constante cuando estaba en vacío, pero cuando estaba totalmente lleno, pues sí que había zonas donde había una mayor variabilidad de ese campo eléctrico precisamente por la distribución que tenía en ese vacío todos los sólidos que habían distribuidos, ¿no? Pero vamos, que ese es un problema que está generalizado, porque si estoy haciendo una refrigeración, evidentemente esa refrigeración al final no se homogeniza en todo el espacio que hay, ¿no? Sino que en algunos sitios tiende a ser más homogénea y en otros menos. Ahí veis un poco que en el tomate, comparando el container control con respecto al SCS, pues en el caso de la acidez, en el caso de polifenoles totales, que son unas sustancias activas que a nosotros nos interesan muchísimo, o en hidratos de carbono totales, pues no había apenas diferencias significativas, como efectivamente predecía la misma, ¿no? Bien, y en segundo lugar, bueno, quería hablar un poquito también de los ensayos que llevamos con una empresa para hacer recubrimientos comestibles derivados de un gel de aloe, pero con un formulado al que le agregamos diferentes aditivos naturales, ¿de acuerdo? En este caso os comento que se trabajó con determinados aditivos, fracciones procedentes de Granada y luego utilizamos el ácido cítrico y el ácido ascórbico como componentes naturales. Bueno, ahí veis un poquito, en primer lugar, cómo se comporta. Hicimos un primer screening porque nos planteamos el hacer ese recubrimiento o bien con un aloe de tipo industrial, del que se pudiera conseguir de forma industrial, y luego otro obtenido de forma natural a partir de las propias hojas de aloe, ¿vale? Y como veis, pues bueno, ahí lo que vimos fue que había una merma importante en el industrial, evidentemente, porque claro, el industrial ha sufrido un procesado fundamentalmente térmico, que en muchos casos yo creo que devalúa bastante esa matriz y sin embargo el natural no, y ese era el motivo de que los productos, digamos, comerciales finalmente en el industrial nos dieran un 100%, ¿vale? Y en el natural un 66%, pero si os dais cuenta en el tema de las tasas de deshidratación, de la misma manera el industrial se comportó mejor, pero repito, cuando hicimos los recubrimientos descubrimos que esa devaluación hacían a ese recubrimiento, a ese jugo excesivamente líquido, y no teníamos claro que le confiriese, sobre todo a nivel nutricional y saludable, algunas de las propiedades que buscaba. Aquí tenéis lo mismo con otro tipo de frutos, o sea, probamos con diferentes frutos y de la misma manera que en el anterior, en el industrial, habíamos obtenido un 100% de producto comercial al final de conservación post cosecha del estudio que hicimos, pues en este caso el porcentaje era bastante menor frente al natural, puesto que en el industrial teníamos solo un 33%, mientras que en el natural teníamos un 66% de frutos comerciales y en el control un 33%. Bien,
Dando un paso más, ya hicimos la selección de ese natural, que fue con el que trabajamos definitivamente, y luego lo que queríamos evidentemente era perfeccionar un poco la fórmula final de ese recubrimiento comestible. Y como os comentaba, nos planteamos dos aditivos fundamentales que fueron el ácido ascórbico y el cítrico, pero complementados con otro tipo de aditivos que evidentemente un poco por confidencialidad de la empresa no os puedo comentar, ¿vale? Como veis, ahí se obtuvieron muy buenos resultados en lo que es la tasa de deshidratación del pimiento, tasa de deshidratación acumuladas, generando una diferencia significativa bastante importante. De la misma manera, obtuvimos resultados muy buenos en calabacín, ahí lo podéis ver perfectamente. Es decir, en este caso el ácido ascórbico no se comportó, vamos a decir, ácido ascórbico con el jugo de aloe y su formulado final, ¿no? Pero no se comportó de la misma manera que el que estaba aditiva con ácido cítrico, que fue el que a la larga experimentó, bueno, perdón, el ácido cítrico a la larga experimentó las tasas de deshidratación más altas y el ascórbico las menos altas, es decir, que el cítrico fue el que se comportó peor en este caso, ¿vale? Aquí veis un ejemplo un poco llevado al extremo de cómo se encontraban, es decir, una vez finalizada la post cosecha de conservación, esperamos unos cuantos días más para ver el estado de los frutos en el caso del control, que fijaros cómo se quedó, en el caso del recubrimiento con ácido ascórbico y en el caso del recubrimiento con ácido cítrico, ¿no? Es decir, ya maximizando un poco los efectos. Aquí veis en el caso ese del pepino, efectivamente, cómo se comportaron las tasas de deshidratación y como veis, el ácido ascórbico fue la que tuvo mayor tasa de deshidratación, mientras que el ácido cítrico menor. O sea, esto es lo que pasa con todo tipo de tecnología, es decir, dependiendo de el tipo de producto al que las vayamos a aplicar, pues los efectos pueden ser ligeramente diferentes y el comportamiento puede ser mejor con un formulado o con otro. Aquí lo veis también con fruto de tomate, donde tuvimos unos resultados muy buenos, la verdad. Es decir, porque tanto el recubrimiento comestible de aloe aditivado con ácido ascórbico y otro aditivo y el de cítrico, pues tenían muy buenos comportamientos en tasa de deshidratación acumulada frente al control. Aquí veis un poco la misma imagen que os he comentado antes del pepino, pero en este caso el tomate, ¿no? Veis un poco llevado de extremo las condiciones en las que estaba el control frente al aditivado con ácido ascórbico y con ácido cítrico en el día 35 de esa post cosecha. También hicimos post cosecha con papaya. Ahí veis un poco la tasa de deshidratación. Volvimos a obtener muy buenos resultados en el caso de ambos jugos para hacer el recubrimiento en comparación con el control, puesto que eran significativamente mucho más pequeños. Y ahí veis un poco la imagen del comportamiento. Tenéis el fruto control frente al recubrimiento con ácido ascórbico y con ácido cítrico. Y para finalizar, pues quería presentaros una tecnología que estamos probando y bueno, hemos probado hace muy poquito y creo que puede ser bastante interesante para el sector, ¿no? Que es la tecnología Active Agua. Tenemos una empresa aquí en España que aplica dicha tecnología y básicamente está basada en un proceso de electrolisis catalítica. Básicamente se compone de una celda de electrolisis por la cual fluye parte del agua contenida en el depósito. Se puede monitorizar completamente, es decir, que está todo automatizado. Se puede monitorizar con diferentes tipos de sensores, aparte del control de agentes oxidantes que se genera por parte de esa electrolisis. Y luego, lo más importante es esto que hay aquí, es decir, que tiene como un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto directo, pues, es que en el ánodo se oxida la materia orgánica disuelta, rompiendo los puentes proteicos que permiten a las bacterias respirar, o sea, que es una tecnología que genera un efecto higienizante importante. Luego, en el cátodo, las materias orgánicas disueltas son reducidas, así también como se reducen los oxidantes, lo que provoca una aceleración
de las reacciones de la desinfección que contribuyen a desactivar las bacterias. Y luego cerca de los electrodos se observa una importante variación de pH que también tiene su efecto en las propias bacterias. Ya sabéis que muchas veces el método de conservación tradicional ha sido precisamente regular el pH, porque ese pH es una medida protectora bastante importante como barrera fisiológica al crecimiento de determinado tipo de microorganismos, en este caso las bacterias, ¿no? Pero sin duda alguna, el efecto indirecto que tiene es más eficiente, porque lo que ocurre directamente es que al pasar ese agua que está en recirculación continua, que esa es otra de las ventajas que puede tener esta tecnología, es decir, que no es un agua que se desperdicia, sino que continuamente está en recirculación, pues va a tener un efecto bastante importante en la desinfección, porque empiezan a aparecer radicales de compuestos químicos que son agentes evidentemente oxidantes y generan efecto bactericida importante en ese agua, ¿no? Esos antioxidantes van a penetrar en las membranas de las bacterias y van a terminar destruyéndolas, que es lo bueno que tiene. Es decir, estamos hablando de una tecnología de desinfección e higienización, ¿no? Y luego, pues, algunos de los agentes oxidantes que se pueden formar, que son los derivados del agua, es el propio peróxido de hidrógeno, que termina descomponiéndose finalmente en radicales tan importantes y potentes y eficientes como el hidroxilo, ¿no? Que ya sabemos que son bactericidas y oxidantes enérgicos de las materias orgánicas disueltas. La idea es que esas especies reactivas del oxígeno, como el ozono, los superóxidos, los hidroxilos, junto con las especies reactivas del cloro y otros elementos presentes en el agua, pues hacen que el sistema, o que el agua obtenida con el sistema ActiveAgua tenga una gran capacidad desinfectante. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería que vierais, es decir, este es el prototipo que hemos probado. Aquí veis en la primera imagen cuál es la posición del electrodo. Hay un sistema con una bomba incluida que está continuamente haciendo recirculación. Aquí está el panel de control donde se controla exactamente pues, la intensidad, el voltaje que se aplica, pero sobre todo las dosificaciones que se quieren conseguir, medidas como una dosis en ppm de cloro equivalente, ¿de acuerdo? Es decir, se va registrando en la máquina esa concentración porque a medida que va funcionando, pues lo que va ocurriendo es que cuando ya iba ya un periodo de tiempo de operación inicial, pues si nos la queremos llevar a dosis, como la hemos probado, las dosis también son muy interesantes de destacar porque son concentraciones relativamente bajas. Estamos hablando de que nosotros hemos probado con 50 ppm de cloro libre equivalente en todos los antioxidantes que se genera por parte de la tecnología y hemos llegado hasta los 80, 90 y 100 ppm. Inicialmente, fijaros, la máquina tiene que tener un periodo hasta que se alcanza esa dosis óptima que tú quieres conseguir, que son 50, 60, 70, 80 ppm, pero la ventaja que tiene es que esa concentración luego de agentes antioxidantes se mantiene, con lo cual ya no se necesita digamos, como un warming up de alcanzar una dosis determinada dentro del sistema, sino que ya la tiene. Me refiero a que si estamos operando un día con la tecnología y al día siguiente llegamos para hacer otro tipo de pruebas, pues ya no partimos de una concentración cero del agua que estamos cogiendo, sino que ya partimos de la concentración que tenía en el día anterior a la que habíamos trabajado porque vimos perfectamente que esa concentración disminuía muy poquito de un día para otro, ¿vale? Ahí veis un detalle un poco de lo que es el control electrónico de la tecnología y ahí estáis viendo pues, las pruebas que hicimos allí en la estación experimental con la empresa Cifagua. Estáis viendo cómo pasamos, en este caso, cajas con pepino, porque hicimos pruebas de higienización y desinfección de pepino. Aquí estáis viendo en la imagen, supongo que lo podéis ver, la cascadita de agua que hay, porque tiene la ventaja de que a ese proceso, evidentemente, a esa cinta se le pueda acoplar lo que sería un prelavado,
una etapa de higienización, que sería esta que estáis viendo aquí, y una etapa posterior de aclarado, ¿de acuerdo? Es decir, que es perfectamente moldeable según las necesidades que tengamos, ¿vale? Eso también es importante y me gustaría destacarlo, ¿vale? Otra cosa que vimos también es que probamos con aguas que tenían mala calidad o relativa mala calidad y sobre todo estaban bastante sucias. El sistema incorpora un filtro que es el que estáis viendo aquí que os indico, ¿de acuerdo? Y en las recirculaciones sucesivas, pues evidentemente la carga orgánica y de material particulado va siendo cada vez más elevada y cada X tiempo, pues este sistema de filtración pues requiere de hacerle una limpieza al filtro, pues se entrapa fácilmente, haciendo que esta bomba, que funciona bastante bien, pues vimos que con el tiempo iba sufriendo un poco en la eficiencia de caudal que tenía que suministrar en esa recirculación, ¿vale? Eso es un detalle importante porque en el diseño definitivo de la tecnología, dependiendo un poco de la calidad del agua que tengamos o de la calidad del agua que apliquemos, pues el sistema de filtración es bastante importante que se pueda mirar. Lo que sí vimos es que era bastante eficiente con ese agua de mala calidad que teníamos y de la misma manera que es la ventaja que tiene dicha tecnología porque no es una electrolisis con una alta concentración de cloruros como se aplican otras, sino que simple y llanamente la tecnología funciona con el agua que tengamos y la calidad que tenga la misma, puesto que para la generación de esos radicales que actúan como agentes oxidantes es suficiente con que tengamos agua en el medio para empezar a producirlo. Bueno, ahí veis un poquito dentro de todas las pruebas o todos los ensayos que hicimos, es decir, los tiempos de aplicación, las dosis de desinfección, cuándo se aplicaba aclarado y cuándo no se aplicaba aclarado, ¿de acuerdo? Y otra cuestión que era bastante preocupante, como ya sabéis, que es la presencia de clorato y hiperclorato, donde pudimos ver que evidentemente la tecnología tal como se aplica, pues normalmente se mueve en unas concentraciones que son 7 veces más bajas que cualquier otra tecnología parecida, ¿no? Es decir, que genera una cantidad de percloratos bastante importante, que como ya sabéis, desde el punto de vista normativo, no son permitidos. Y lo que sí vimos es que había reducciones bastante importantes de la especie que especialmente nos interesaba ver cómo se comportaba, que era la listeria, puesto que veis que se produjeron en el control, que es los que están con estas rayitas, son controles, y había unos recuentos bastante importantes. Y en el caso de los microorganismos de las bacterias aerobias, pues igual, ¿no? Y se producían en diferentes muestras unas reducciones logarítmicas bastante importantes, es decir, de 3 unidades, de 2, como veis, o incluso hasta no llegar a aparecer, con lo cual veíamos que efectivamente tenían un comportamiento bastante importante. Como veis, aquí en todas las dosis que se hicieron a 80 ppm, 10 minutos en desinfección y en un lavado previo también se aplicaron 30 minutos a 70 ppm, pues como veis, dependiendo un poco de que se hiciese ese lavado previo y esa desinfección, pues los resultados fueron variados, pero en cualquier caso fueron bastante coherentes con el comportamiento que tenían en función de esa dosis. También veis exactamente cómo elevando un poquito más la dosis, que fue otro de los estudios que hicimos, aunque seguimos trabajando en ello, ¿vale? Porque en este caso es lo que os comento. Estuvimos haciéndolo con pepino, pues vimos que esa variación, incrementando un poco más esa concentración, pues era lo mismo de eficiente que trabajando con una dosis más baja, que es lo que buscamos, es decir, determinar un poco la dosis óptima para hacer la desinfección y ese lavado previo. Básicamente, esto se podría aplicar en cualquiera de las 3 etapas, pero la idea es
hacer al final un aclarado sin la presencia de esos agentes oxidantes, entre otras cosas porque ese aclarado básicamente también lo que busca es la posible eliminación o quitar un poco la presencia de percloratos que estén asociados al fruto, ¿vale? Pero que ya veis que con y sin aclarado los resultados de la presencia de esos cloratos y percloratos era muy semejante, ¿de acuerdo? Es decir, y cuando aparecían, como veis aquí, en un lavado previo de 30 minutos a 70 ppm y en una desinfección de 10 minutos a 80 ppm, pues repito, las concentraciones son mucho más bajas que otro tipo de tecnología, de un orden de magnitud de 5 a 7 veces más baja, ¿vale? Por lo que estuvimos viendo en los diferentes casos en este ensayo que hicimos con pepinos, ¿vale? No tuvimos ningún problema en las determinaciones de las muestras, ni de salmonella ni de E. coli, eso también es importante. Y yo os digo, lo que sí pudimos comprobar es la alta eficiencia frente a listeria, que era el problema que básicamente pretendíamos ver qué ocurría con ella, y vimos un potencial bastante importante en lo que son aerobios totales, ¿de acuerdo? Porque vimos unas reducciones bastante importantes. Y bien, para finalizar un poco el tema, ahora mismo, digamos que las conclusiones que podemos establecer en torno a dicha tecnología, pues básicamente a las que hemos llegado es que el sistema Actifagua es capaz de eliminar la listeria de los pepinos con 10 minutos de exposición a 80 ppm de cloro libre equivalente. Repito, aunque ponga cloro libre equivalente, es una medida estandarizada para lo que es la concentración total de agentes antioxidantes que hay en esa matriz, ¿vale? Luego la formación de clorato y perclorato es muy baja, se encuentra muy por debajo del nivel máximo permitido por la norma. Luego también destacar que los aerobios mesófilos también se ven reducidos mediante el tratamiento con el sistema Actifagua, y este resultado no fue más claro debido a las condiciones de trabajo y de toma de muestras. ¿Por qué? Pues porque quisimos precisamente probar, como veis aquí, me voy a volver un poquito para atrás, quisimos probar el prototipo en unas condiciones no muy óptimas de higienización, precisamente para controlar un poco hasta qué punto era eficiente en la desinfección, ¿vale? O sea, se muestrearon luego zonas del lugar cercanas y vimos que efectivamente había una contaminación importante, sobre todo en el caso de las bacterias aerobias mesófilas, ¿vale? E incluso en las superficies, en las cajas y demás, también vimos una presencia bastante importante en el caso de las cajas de pepino de esa listeria propiamente dicha, ¿no? Eh, como habéis visto en la tabla, pues no se detectó presencia ni de salmonela ni de E. coli en ninguno de los casos. Y yo, una de las cuestiones que más destacaría de esta tecnología, sin duda, pues es que es un sistema que ahorra una cantidad importante de agua en el proceso de lavado y de desinfección al reciclarla continuamente. Es decir, y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres recirculaciones, sino que hicimos ensayos repetidamente y en todos pues se utilizó la misma fuente de agua de mala calidad de la que partíamos, que es un agua de riego, para que me entendáis, pero que continuamente se estaba recirculando y manteniendo la concentración una vez que definíamos ese tope. Se producían a lo mejor pequeñas disminuciones de un día para otro, pero esas pequeñas disminuciones se traducían en que pasáramos probablemente de tener esos 80 ppm pues a tener 75 o tener 73. O sea, reducciones muy bajas, con lo cual la operación de desinfección del siguiente día, pues evidentemente se puede ver favorecida porque los tiempos en optimizar esa tecnología son muchísimo más cortos. Cuando empezamos a trabajar, para que hagáis una idea, llegar a esa dosis de cloro equivalente de 80 ppm, pues requería del orden de unas 4 o 5 horas o un poco más, ¿vale? Pero es cierto que al día siguiente, simplemente con conectar la máquina y volver a iniciar
los ensayos, las concentraciones que teníamos, evidentemente, eran muy similares. Y la ventaja que tiene es que todavía hay margen, aunque tenemos que seguir haciendo pruebas, para aumentar esa concentración, porque vemos que no llegamos a las concentraciones de percloratos y cloratos que no estarían permitidas, con lo cual tenemos todavía margen de subir un poco más esa dosis de concentración para aplicar en desinfección. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea, es decir, quería presentaros las tres tecnologías con las que hemos estado trabajando últimamente y nada, básicamente para que hagamos, digamos, una recopilación de ideas finales, pues he presentado una primera, que es la Supercooling System, que básicamente se basa en la aplicación de un campo eléctrico. Yo destacaría el bajo consumo eléctrico. Esta, no lo he dicho, pero también es una tecnología que no tiene unos consumos eléctricos excesivamente altos, todo lo contrario, son relativamente bajos, con lo cual, evidentemente, tiene un potencial bastante importante. Vimos que era bastante eficiente y en el caso de la SPS, pues también vimos que tenía un comportamiento bastante bueno. Es una tecnología cara, pero el consumo eléctrico, como os comentaba, es muy bajo y sobre todo lo que tenía era que no alteraba las cualidades organolépticas y nutricionales de esos productos en una conservación post cosecha, ¿vale? En esta tecnología Active Agua, eso es una cuestión que nos falta por cuantificar, porque estamos todavía, evidentemente, junto con la empresa haciendo pruebas. Y en el caso del recubrimiento comestible, pues lo que vimos es que evidentemente puede tener un potencial de cara a la conservación de los productos sin ningún tipo de packaging, con toda la problemática del plástico que hay. Evidentemente se están buscando alternativas en biopolímeros compostables, naturales y demás, pero sin duda alguna, pues la posibilidad de hacer una conservación del propio fruto sin ningún tipo de contenedor que lo contenga sería, o packaging que lo contenga sería lo ideal. Además, en el caso del recubrimiento comestible, pues sí que cuantificamos un poco nutricionalmente los productos y vimos que, claro, como ese jugo en el recubrimiento, aparte de ser natural, tiene una capacidad de penetración importante dentro del mismo en lo que es la piel, pues determinados tipos de sustancias bioactivas se fortificaban, es decir, que aumentaban su concentración, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque determinados tipos de formulados de los que hicimos dentro de esos recubrimientos comestibles, pues generaban una alteración organoléptica importante, como imagino que ya sabéis que ha pasado con otro tipo de aditivos, como pueden ser aceites esenciales de plantas aromáticas, etcétera. Y en eso estamos, es decir, que si no me equivoco, os he comentado un poco lo que os quería decir de todo el trabajo que venimos realizando y, y bueno, también comentaros que, aunque no está en la presentación, es importante, uno de los proyectos que estamos haciendo ahora es un CDP colaborativo con un consorcio de empresas y otros centros tecnológicos y estamos haciendo también un packaging ya con material home compost, pero que además esté funcionalizado con diferentes tipos de extractos que estamos obteniendo de determinado tipo de cultivo. O sea que es un tema que evidentemente al sector pienso que le interesa muchísimo porque es clave el tema de la conservación, yéndonos un poco de la idea de utilizar determinado tipo de doypack o packaging plástico y utilizar elementos o materiales alternativos. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, tenemos por ahora una pregunta. Dice, en cuanto a las especies de patógenos que podemos encontrar en los frutos, ¿existe alguno que pueda resistir el efecto de la desactivación? Perdona, ¿me la puedes repetir que no te he Sí, escuchado? sí. En cuanto a las especies de patógenos que podemos encontrar en los frutos, ¿existe alguno que pueda resistir el efecto de la desactivación?
Pues evidentemente sí, pero ya habéis visto que en las tecnologías que os he presentado hay una tablita donde venía precisamente que esa aplicación de tecnología no alteraba. Que si luego existe un determinado tipo de patógeno que tenga una morfología en esa membrana que pueda, digamos, resistir a esa desactivación, basándonos en lo que es la tecnología propiamente dicha, lo dudo por el tema, por ejemplo, en el STS, de cómo se genera fisiológicamente. Es un fenómeno tan transmembrana y depende de un potencial, depende de una variable física, con lo cual le va a afectar exactamente igual siempre que sea una membrana de un determinado tipo de microorganismo. Vale, te dicen, ¿el equipo tiene poder de penetración o controla solamente aquellos que se encuentran en la superficie del fruto? ¿Se ha probado su efecto en la desinfección de envases? Muy interesante. Pues sí, es decir, si nos referimos a la última tecnología, de hecho se está aplicando en desinfección en hospitales y en otro tipo de medios que son un poco más menos amigables para el tema digamos, de hacer desinfecciones porque estamos hablando de tratamiento de purines y demás. O sea que estamos hablando de una tecnología potente que tiene una capacidad de desinfección bastante importante, en el caso de Actifagua. En el caso de la STS, la pregunta que han hecho por ahí del poder de penetración es muy importante y la contestación es que sí. Es decir, estamos hablando de un campo eléctrico, es una variable física, ¿de acuerdo? Y lo mismo que nosotros estamos sometidos a campos magnéticos, a campos eléctricos que continuamente están penetrando y atravesando nuestro cuerpo, pues de la misma forma en un tomate, en un calabacín o en un pepino, tienen esa capacidad de penetración. También tienes otra pregunta que dice, ¿la mayor o menor presencia de materia orgánica en el fruto afecta la efectividad? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, habéis visto que hemos comentado de un lavado previo, precisamente porque la presencia de esa materia orgánica lo que va a hacer es que como esa materia orgánica es susceptible de sufrir oxidación, si hay radicales o radicales libres que actúan como agentes oxidantes en el medio, al encontrarse con partículas de materia orgánica, pueden reaccionar con ellas y disminuir la eficiencia de los mismos. Con lo cual, la presencia de un coloide orgánico, de una materia orgánica en esa superficie, va a afectar, evidentemente, disminuyendo la eficiencia de los mismos. ¿Controla microorganismos ya esporulados? Estamos en ello, estamos cuantificando un poco la eficiencia, o sea, el tema de que nos hayamos centrado en Listeria, en Salmonella y en E. coli es por necesidades que tenía la empresa para testear un poco la tecnología con los más significativos. Pero todavía nos queda un poco por explorar y testearla con otro tipo de microorganismos y el efecto que tendría sobre determinadas esporas, por ejemplo, o lo que acabas de comentar. O sea que lo queremos hacer ensayos de testeo y validación de los mismos. Pues creo que no hay más preguntas. Pero bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque ha estado todo muy claro. Es que está todo muy bien. Como tienen también tu correo, si tienen alguna duda, pues Por te escriban directamente. supuesto, es decir, cualquier pregunta que me quieran hacer, como lo que tú dices, si tienen el correo electrónico, pues que me la transmitan directamente y lo podemos comentar más tranquilamente. Vale. Pues muchas gracias. Te aplaudo yo porque no te puedo aplaudir yo. Gracias. Enhorabuena. Y nada, nos vemos a la próxima. A ver, ¿tienes a ver alguien que dicen, por si acaso? Sí, bueno, preguntan que se puede repetir el correo. Ahora os lo escribo. Antes de iros, os lo escribo. ¿Vale? Mira, te dicen, excelente, Miguel, Miguel Ángel, muchas gracias, gracias. Nada, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, hasta luego, Miguel Ángel, adiós, Venga, hasta adiós, luego, hasta la próxima, hasta hasta la luego. próxima, adiós.